Bienvenidos a Sugamuxi, Un legado que emprende arte y tradición, un recorrido vivo por la diversidad cultural. por las expresiones artísticas y por la historia que habita en sus 13 municipios. Cordial saludo, bienvenidos a este video resumen de la experiencia de esta primera temporada de Sugamuxi, el legado ancestral que emprende arte y tradición. Una propuesta que hemos querido crear para rescatar y resaltar todo ese valor cultural, histórico, patrimonial, arqueológico con el que cuenta la provincia de Sugamuxi. En esta primera oportunidad hemos decidido visitar 4 municipios de los 13 que integran la provincia de Sugamuxi. En esta experiencia nos ha permitido conocer personajes, historias, datos curiosos y mucha información acerca de estos 4 municipios que integran la provincia. Esta apuesta es un proyecto, una propuesta que nace tras la necesidad de potenciar y reconocer un poco a nuestra provincia de Sugamuxi, no tanto como para el turista, pero sí primero que todo para la comunidad, para toda nuestra provincia, para los habitantes de cada municipio, para que empecemos a valorar y reconocer y proteger toda esa diversidad cultural, patrimonial y ancestral que cuenta nuestra provincia. Y en este recorrido me acompañó a todo este proceso de producción Carlos Silva. Carlos Silva es un chico muy inquieto por la parte audiovisual, artística, teatral, con un tremendo potencial para el desarrollo audiovisual. Entonces hemos decidido crear este equipo de trabajo para empezar a descubrir, como les comento, toda la potencia cultural de Sugamuxi. Invitación también a muchos para que se sumen en esta apuesta y poder seguir conociendo y descubriendo nuestra provincia. Cordial saludo, Carlos. ¿Cómo vivió su merced esta experiencia? Bueno, muy buenas para todos los que nos escuchan. Fue muy interesante, la verdad. Yo siempre he vivido o habitado como la parte de Sogamoso y me he relacionado sobre todo como con los municipios de Tópaga y de Mongua, pero no había tenido como la oportunidad de ver a profundidad las cosas que ofrecen los otros municipios, ¿no? Sobre todo, digamos, a los que uno tal vez no visita tanto. Y me pareció sumamente interesante encontrar todo lo que hay Sí, y sobre mucho. todo todas las personas, historias, los lugares, las historias que conforman esos lugares, pues que están de rinconcito a rinconcito. Casi que uno se desplaza 100 metros y ya encuentra un nuevo contexto, una nueva realidad, avanza otros 100 metros, otro nuevo contexto, otra nueva realidad. Entonces, pues, la verdad, bien interesante todo lo que encontramos. Siento que lo que más rescato... eh, a nivel histórico, pues ni hablar, o sea, tenemos una riqueza en los municipios que visitamos impresionante. Siento que también está como infravalorada, ¿no? Como que a mi perspectiva se puede hacer mucho más con esa riqueza histórica, sobre todo para fomentar la identidad, para fomentar el arraigo y para emprender un montón de proyectos, ya sean culturales, artísticos, turísticos, que tienen todo el potencial del mundo. Nos hace falta es como ponernos manos a la obra. Pues ahí está una primera apuesta, ¿no? Que sería ese proceso investigativo de todo el legado ancestral, primero que todo, porque pues en varios municipios nos hablaron sobre pintura rupestre, ¿no? Sobre hallazgos arqueológicos. Eso nos comentaron en ISA, creo que también hay muchos hallazgos arqueológicos y también muchas historias ligadas a toda esa parte ancestral. El primer paso pues podría ser exactamente ese, el andar estudios arqueológicos y el tratar de hacer como que un poco de inventario de todo ese tipo de valores culturales de nuestra cultura ancestral, de los muiscas que quedaron en todo este territorio, ¿no? Porque pues ahí está un poco el componente ancestral que se plantea dentro del proyecto y que pues la idea era evidenciarlo, ¿no? Y obviamente que sí hay mucho potencial y mucho trabajo que hacer en ese campo investigativo, arqueológico, sociológico, para poder rescatar esa verdadera identidad y legado que nos deja la cultura indígena. Sí, claro. Sobre todo también entender que como nosotros somos, o aquí esta región es como un lugar de paso, ¿no? Entonces hemos estado marcados por gente que viene, deja sus cosas, se va. Eh, Conocer, digamos, como todos estos temas históricos, sí me ha permitido tener como una perspectiva muy clara de pronto por qué somos como somos. Sí, Sí, claro. porque, claro, como siempre hemos sido lugares casi que de paso, la mayoría de los municipios de la provincia, como que quedamos de paso a tal destino, ¿no? Entonces, normalmente entre el llano, la capital, etcétera. Eh,
siento que por eso también somos tan volátiles en cuanto a un tema de identidad y de no casarnos con nada. Pero también siento que tenemos muchas cosas de dónde elegir a qué arraigarnos, que eso también me parece como volteando la torta, como todo el potencial. En los municipios, por ejemplo, como Isa o Monguí, me pareció muy interesante que si hay se ha visto como todo el cambio cultural, ¿no? Desde antes de la colonia, colonia, poscolonia, edad moderna, contemporánea, en donde sí se ve en el pueblo, en las construcciones, en los hábitos de la gente, en las creencias de la gente, todo lo que los ha formado. Y me parece muy curioso que, pues obviamente hay unas cosas que son más impuestas que otras que pues, también somos hijos del contexto, donde la persona que habita esos territorios tiene un montón de identidades y las personas que ahora le están haciendo la apuesta al turismo, que le están haciendo la apuesta, digamos, como a, a vender, digamos, como a tener una nueva oportunidad económica, las dos corrientes, ¿no? O se olvidan completamente de la identidad y traen todo lo nuevo y la innovación de otros lados porque yo lo vi en un paseo, no sé qué, o le apuestan o tienen una apuesta muy fuerte por mostrar lo identitario y que sea esa la base para conseguir esa nueva economía. Entonces, a partir de ahí, pues surgen muchos conflictos, lógicamente, y hablamos también mucho de las voluntades, ¿no? Porque, pues, lógicamente, el desarrollo de las regiones se rige mucho por lo administrativo. Y en ese tema de voluntades también me pareció muy interesante los ejercicios de algunos municipios que como que colectivamente sí se han sumado a que esa voluntad también esté presente. No sé ahí cómo lo ves. Sí, claro, principalmente el del desarrollo de los municipios siempre ha estado un poco ligado al ejercicio político tradicionalista, ¿no? Entonces, como un poco la figura de esas familias que siempre han estado como que ubicadas en esos cargos de poder y que pues que siguen tras generación como que heredando esa, esa visión como por la política, pero algunos se la han entendido de buena forma y han sido como que pues muy dados a sus comunidades. En cambio, otros por lo general pues han velado más por sus intereses. Y se lo hemos marcado un poco en esa división un poco de desarrollo que ha tenido los municipios de la provincia de Sogamoxi. Pero afortunadamente encontramos casos muy bonitos como el municipio de Isa, en el cual encontramos completamente una voluntad política muy dada a construir con la ciudadanía, a construir con sus paisanos, con sus compañeros de los consejos municipales de cultura, con los gestores culturales. Entonces, muy bonitos esas apuestas en las cuales como que no pasan 4 años y se vuelve a empezar y se vuelve a empezar y es como un ciclo que tal vez no deja avanzar. Y en este municipio sí nos encontramos con esa grata sorpresa, que han pues, establecido un proceso de continuidad para poder aprovechar lo que ya se está y darle como una proyección de largo aliento, no solamente de 4 años, sino más o menos como que a 8, a 12 años, el buen entendido de una política pública, ¿no? Sí. Que para poder obtener resultados, pues obviamente en 4 años no se dan, más o menos tienen que estar como que unos 10 añitos para poder obtener resultados. Bien por esa apuesta que está haciendo el municipio de Isa. En los otros municipios no lo vimos tan marcado, pero sí vimos muchos buenos inicios en Tibasosa, ¿cierto? Sí, en Tibasosa siento que más allá de lo que se está haciendo ahora, es como la construcción matriarcal, ¿no? Ahí sí, el pueblo matriarcal de Latinoamérica, porque dentro de lo que nos comentaron, de lo que vimos, sí se vio que durante esos periodos, sobre todo desde el inicio, cuando empezó la primera alcaldesa, es el mismo desarrollo del pueblo, el mismo de cómo nos levantamos acá para construir un lugar mejor, y esa visión netamente matriarcal siento yo que ayudó a que el pueblo esté ahorita donde esté, ayudó a que el municipio esté ahora con las preocupaciones que esté, que son preocupaciones que no son, digamos, como muy vistas en pueblos de sexta categoría, ¿no? O sea, son preocupaciones que de pronto van pensándolo como en un desarrollo más de poblaciones más grandes, más numerosas. Pero muy interesante, digamos, como esa historia, como la preocupación comunitaria y el ejercicio comunitario ha llevado a que las decisiones que se tomen, pues lógicamente beneficien a la mayoría de la comunidad. En ISA quería resaltar mucho eso, que nos dijeron, la profesora nos dijo, remarcó muy puntualmente que gracias a los consejos, a los espacios de participación también, es que se ha logrado entablar ese diálogo. Y ahí también digamos que es un jalón de orejas de pronto para el resto de municipios que
que no tenemos como o no entendemos la importancia de esos espacios participativos para que de verdad los tomemos como la herramienta poderosa que son, porque son como el espacio, digamos, oficial donde de verdad nos podemos reunir, agremiar y pedir las necesidades o que nos solucionen las necesidades que realmente tenemos y que no se las inventen detrás de un escritorio, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Sí, lastimosamente muchas políticas públicas se han formulado bajo la impresión o la idea de quienes las formulan o también desde la proyección que tienen los alcaldes de cómo va a ser su administración. Y lastimosamente no se reconoce exactamente el valor de la participación y construir con la ciudadanía y con los sectores. Y estos dos municipios nos dan ese ejemplo de cómo se genera ese vínculo y apropiación y respaldo por lo público de las comunidades cuando dicen como que no, pues reconocemos completamente el valor que se ha hecho, reconocemos completamente el trabajo, estamos felices, estamos construyendo, estamos viendo nuevas apuestas. Obviamente no es un camino perfecto porque pues siempre se van a enfrentar dificultades y cositas por pulir y por mejorar. Pero el sentir la gente como conforme, como esperanzada, como con una buena proyección, con un buen ambiente, eso redunda en toda su dinámica social. Y eso lo notamos en estos dos municipios. Cosa diferente de pronto como Monguí. Monguí sí está un poquito apartado de su parte pública con esa dinámica. Y Monguí, a pesar de todo el potencial que tiene, histórico, arquitectónico, natural, tal vez desde mi concepto falta un poco emprender más a esas apuestas de participación en construcción ciudadana, porque vimos una serie de personajes muy importantes para el desarrollo social, cultural y turístico del municipio, pero muy aislados, o sea, articulados y no como en una visión política constructiva pues que oriente a ese desarrollo. Sabe que han hecho muchos esfuerzos por organizar de pronto la parte turística, porque pues es un pueblo patrimonio, de los pueblos más bonitos de Colombia, y es triste ver un poquito que esté un poco tan desordenado con esa proyección. Pues ahí hay con qué y hay con quién hace falta es precisamente voluntades. Si no se cuenta con la voluntad de poder acercarse a la comunidad, de poder integrar a la comunidad, pues eso es muy difícil. Y una característica que es muy notoria tal vez en Boyacá y tal vez de las que menos nos han dejado avanzar es de pronto ese individualismo, esa falta del trabajo cooperativo, esa falta de construir con los demás que tal vez ha impedido que tengamos un poco más de desarrollo en la parte cultural y turística. Es un llamado de atención para que empecemos a emprender y a construir lazos. Ahí sí pues sale el dicho de juntos pero no revueltos. O sea, podemos trabajar de la forma cooperativa, articulada y cada quien con sus procesos, pero siempre con una visión clara de para dónde vamos. Yo también creo que pues tiene que ver mucho los contextos, ¿no? Lo que yo asocio, por ejemplo, a Monguí y a Nopsa, que tal vez es una asociación que yo nunca había hecho en la vida, pero que ahora me parece que, por ejemplo, a diferencia de Monguí, Nopsa como que sí se las ha tenido que ingeniar como para el desarrollo, ¿no? Lógicamente, pues la industria ha marcado, digamos, como un poquito el ritmo. Siento que ese es un punto que comparten en Monguí. Algo que comenzó, nos contaban, por ejemplo, que comenzó como en el 32 con el tema de los balones, pues ahora se ha convertido en una industria que muchas familias dependen de eso. Y en ese crecimiento también natural como de las poblaciones, ahí es donde estamos viendo que surge una necesidad económica, ¿cierto? De decir, bueno, ¿qué nos ponemos a hacer acá para que sea productivo, para que sea algo que también disfrutemos, para que nos permita tener una vida digna? Y en eso, por ejemplo, siento que Monguí puede seguir un poquito el ejemplo de Nopsa, que Nopsa en los tiempos recientes se ha preocupado por venderse, por así decirlo, al mundo como un lugar agradable para visitar, ¿cierto? Y pues está, digamos, como la contradicción, porque uno pensaría en Nopsa por toda la industria que tienen a simple vista, que de pronto no habría muchas cosas como para visitar. Pero entonces ahí surge también como las iniciativas de la gente y lo que nos comentaba, por ejemplo, Wilson, de cómo hacemos para organizar algunas cosas que están dentro de nuestro cosmovisión, de lo que siempre ha estado en el pueblo, para de pronto ofrecer una nueva oportunidad económica. Entonces vemos, por ejemplo, lo que hicieron con las brevas, lo que están haciendo ahorita con el Parque de la Campana, lo que hicieron con el Festival Vallenato, que es una cosa pues realmente reciente en términos de historia.
lo que hicieron con los alumbrados, ¿cierto? Entonces, tomando esas pequeñas oportunidades, sí ha habido como un gran consenso. Wilson nos decía pues que sí están como, o se ve como el perfil un poquito más organizado de la gente para decir, bueno, vamos a hacer estos eventos, de qué manera nos podemos beneficiar, cómo podemos crecer, y ha traído pues un crecimiento, que ese crecimiento, nos lo decía Wilson también, ha sido de pronto un poquito más externo, con una inversión más externa y que la misma gente le hace falta creer. Sí, eso lo tenemos aquí en los municipios, que como que uno no lo ve ya mismo y entonces, pucha, nos cuesta ahí como soltar el brazo o meter el brazo más bien, para apostarle con toda. Entonces, eso mismo creo que falta en Monguí. En Monguí, a nivel de potencial, pues es una cosa innegable, ¿no? O sea, quien viera así como desarrollo de negocios y todo, pero no sé, a veces también la inmediatez del riesgo, de las zonas de confort de la gente, no estar habituados, digamos, como a estas nuevas dinámicas que exigen una preparación, un conocimiento, el ir aprendiendo paso a paso, pues es entendible, pero sí siento que a nivel de voluntad como comunidades nos hace falta apostarle y creer sobre todo. Y en ese creer también siento que está el mismo apoyo de las mismas comunidades, ¿no? Claro. Pasa mucho dentro de lo cultural. Dentro de lo cultural está la iniciativa y casi que los primeros que uno llama son nuestros conocidos. Y si ya después cuando uno va conociendo gente, otros actores, uno le dice, pues venga, apoyémonos a muy difícil a veces esa cooperación, ese creer en las apuestas, el solamente, por ejemplo, ir a los eventos de los compañeros, pues a niveles de dinámicas en los municipios siento que hace falta fortalecer esa cooperatividad. Siento que es como la parte, como la impresión así que me da como de Monguí, sobre todo con de pronto desde lo público, desde lo gremial, buscar esas estrategias para impulsarnos entre todos. Ahí sí sale el dicho del que quien no las hace las ve hacer, ¿no? Porque lastimosamente en esa búsqueda de alternativas y en ese reinventarse que se puso de moda con la pandemia, pues algunos tomaron como que esa apuesta y esa alerta y ese llamado de atención para decir como que reconvirtámonos, busquemos esa vocación, tratemos de construirla, tratemos de emprender nuevos procesos porque pues obviamente todo es cíclico, ¿no? Y todo va cambiando. La temporada, digamos, industrial, extractivista, tal vez ya está llamada a culminar su proceso y es el momento precisamente para emprender otras apuestas. Mongi también nos comentaban sobre que se extraía también carbón y unas cosas también de minería. Obviamente, no sé si innegable su impacto industrial también. En ISA también el tema ahí ha estado fuertemente con la minería. Y ahí se ve el impacto completamente en el entorno natural, ¿no? Porque claro, obviamente veamos esas montañas completamente corroídas de las excavaciones y uno se pone a pensar cuándo se recupera el entorno de ese tipo de cosas, ¿no? Esas afectaciones pues obviamente llevan cientos de años y pues no se van a dar de la noche a la mañana y ahí está pues un poquito la alerta de hasta qué punto pues enfocamos nuestros esfuerzos a la minería y hasta qué punto pues vemos otros tipos de alternativas y las aprovechamos. Porque en la mayoría del contexto nacional pues muchos de los sitios turísticos han aprovechado eso, su identidad, su potencial, su vocación para poderlo desarrollar. Pues caso del eje cafetero, en caso de pronto pues de toda la costa atlántica, pues que ha aprovechado todas esas coyunturas históricas de mestizaje para poder como que apropiar esas características y volverlas un atractivo turístico. Pero tal vez en Boyacá no hemos reconocido esa intención y es más, ni la valoramos. Ayer precisamente vi una publicación de alguien, de un compañero del sector cultural que decía como que se sentía presionado, que todo que tendría que ser como folclórico, como campesino, esas cosas, y pues yo me ponía a pensar, pues es que el Estado es el que está completamente llamado a proteger y a salvaguardar la identidad y nuestra cultura, nuestra historia, y sí somos de origen campesino, obviamente que en nuestros centros urbanos como Sogamoso, Paipa, Tunja, pues hay intereses, digamos, de otro tipo de expresiones artísticas del cuento, pero pues nada, para nada pues tienen que chocar, ¿no? Pueden coexistir y tal vez como que pueden reinventarse y pueden dar nuevas visiones de eso, pero pues no para desconocer nuestra identidad, lo que somos, y somos campesinos y hay que sentirnos orgullosos de campesinos y todavía hay mucho que investigar y descubrir sobre esa cultura campesina, que tal vez sí puede ser un motor de desarrollo importante y un promotor de turismo, no para generar una imagen
casi que histriónica del campesino, ¿no? Porque en ocasiones muchas puestas en escena y muchas propuestas tienden a como que Romantizar. a romantizar y hasta caricaturizar al campesino. Pero hay que hacer mucha investigación para caracterizar ese campesino, esos valores culturales que hemos tenido, también que han sido pues inducidos por toda la colonia, todas esas tradiciones y esos sincretismos que se han dado con algunas tradiciones indígenas, que se han mezclado con algunas costumbres católicas. Pero ahí está, hacer esa investigación para poder como empezar a crear esa nueva visión del campesino boyacense y tal vez no caer en esa visión ya como retórica y como insistente, esa visión romántica del campesino sin ver que el campesino tiene mucho más valor y tiene muchas más historias y tiene muchas más características culturales que tal vez estamos desconociendo. Y entonces como que queremos entregarnos completamente a la modernidad, pero sin conocer qué es lo que somos y qué es todo eso que nos hace ser nosotros. Ahí hay una cosa que también me hace reflexionar ahorita y es que vimos que hay municipios que realmente su historia o como los mismos habitantes empiezan a contar la historia es de manera muy reciente, ¿no? En Monguí y en Isa, por ejemplo, nos hablaban 1400, 1500, cosas de verdad históricas. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, Nopsa y Tibasosa compartían que nos empezaban a hablar como, por ejemplo, no sé, mediados del siglo pasado. Uh-huh. Y ahí uno se puede plantear una serie de cosas y es cuando algo que se empieza a hacer se vuelve tradición, ¿cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, también nuestras generaciones o nuestros tiempos de vida, pues van cambiando según los contextos y puede, por ejemplo, que alguien no tenga identidades campesinas, sino que se identifique más bien con una identidad obrera, ¿cierto? Una identidad como más industrial o alguien más urbanícola, ¿cierto? Una identidad completamente urbana. Lo que sí estoy como bastante seguro es, primero, que la presencia de las artes y los oficios dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra provincia, es algo fundamental, ¿no? Entonces, esos artes y esos oficios, ¿qué es lo que permiten? Un desarrollo de productos, unos estilos de vida, unos ritmos de vida. Y siento que esas propuestas de vida es lo que se debería proteger, ¿cierto? También porque ofrecen libertad, ¿no? Una libertad de hacer las cosas, de que si usted las quiere hacer de esa manera, pues las pueda realizar, pero siempre también bajo unas normas de respeto. Entonces, en esas normas de respeto es cuando muchas veces creo no respetamos las identidades de los otros, ¿cierto? Uh-huh. Y muchas veces ni siquiera respetamos nuestra propia identidad y a veces glorificamos identidades extranjeras porque son más vistosas, más alegres, más reconocidas, porque, no sé, hasta a veces hasta porque son más virales dentro del mismo internet. Pero esa visión de que es más importante, ¿no? Entonces, sí, lo de afuera claro, es más importante y más valorado que lo propio. y a eso iba, que también es un ejercicio de reconocimiento. Yo en los capítulos anteriores, en algunos pregunté que si había un museo, tú lo planteabas como un centro de memoria, porque es importante reconocerla, ¿sí? Así sea buena, sea mala. O sea, tomando ejemplos extranjeros, Alemania no desconoce su historia, Uh-huh. ¿cierto? Que es una historia que es pesada, Claro. ¿cierto? Y ya, digamos, tienen que convivir con eso, pero ahí está. Y hay museos, hay galerías, hay obras de arte, todo en referencia a esos temas históricos. Acá también. Y ahorita hay un fenómeno que sí es verdad que en Boyacá estamos, por lo menos desde el punto de vista artístico, como tratando de retratar esas identidades. Hay un montón de gente trabajando con temas rurales, temas campesinos, temas de mujer y género dentro de lo rural, artes y oficios, tradiciones, manifestaciones. Hay un montón de gente. Y creo que precisamente hay un montón de gente haciendo eso porque se ha visto una necesidad urgente de rescatar esa parte identitaria para no desconocerla y ver cómo convive con lo que nos atraviesa ahora, ¿no? Ahorita, digamos, hablando por ejemplo de la provincia, ¿no? Tenemos la parte indígena, luego que la parte colonial. Vino un periodo industrial, ¿cierto? Ahorita que viene el tema de la globalización, entonces estamos invadidos por un montón de información de otras culturas. Y aparte de eso, como somos un sitio donde llega mucha gente de otro lado, ¿cierto? Somos muy ricamente culturales. Entonces aquí ya vemos, por ejemplo,
gente de Boyacá haciendo vallenato, gente de Ujú. Boyacá haciendo músicas caribes, ¿cierto? Y están ahí y no hay que desconocer, digamos, la importancia de esas manifestaciones culturales y artísticas porque están formando nuevas identidades, pero ahí está el punto. También no desconocer que nosotros venimos de unas identidades y no negarlas, sino al contrario, abrazarlas, inclusive mutarlas. Eso pasó, por ejemplo, en Mogui con el balón. Eh, ¿Por qué se dio? Llegó, se trabajaba ya el cuero, ¿no? Había un tema ya de industrias donde la Algunos gente avances, y sí. unos saberes y unos oficios en torno al cuero. Y pues llegó una persona con el conocimiento, lo empezó a desarrollar porque le pareció curioso y hoy en día cuánta gente depende de eso, ¿cierto? Hasta ser conocido Mungui como capital nacional del balón. ¿Cómo mutamos nosotros nuestras identidades y nuestras tradiciones? Nos adaptamos también a los tiempos que corren y también eso es una enseñanza como de este recorrido, que el turismo está haciendo también una adaptación, una oportunidad económica en donde de pronto otros contextos han sido más difíciles y de pronto un poquito más precarios que en otros tiempos. También por la misma facilidad del transporte ahorita, ¿no? Eh, Siento que los personajes que visitamos tienen esa lucha de buscar cómo cobijar lo que siempre ha identificado como ciudadanos de cierta región y también cómo colocarse una mantita protectora contra otras identidades que están rompiendo con mucha fuerza para que no haya una transformación total, digamos, como de los territorios y que sean territorios sin identidad, ¿no? Entonces, hay otro debate ahí, es por qué es tan importante la identidad, ¿cierto? Entonces, si no conocemos quiénes somos, pues seríamos casi, o lo veo así, como personas sin alma, pues, o territorio sin alma, y un territorio sin alma, pues puede bajo cualquier rumbo, pero lo que sí estoy seguro es que un territorio sin alma definitivamente va a sucumbir ante cualquier cosa. O sea, mediana crisis que haya, ahí queda ese Sí, ahí territorio. muere. Y ahí queda su historia. Sí, y entonces me parece también muy valioso que los municipios se den cuenta que este territorio, o sea, Sugamuxi, y ahí está, digamos, también el legado ancestral que emprende arte y tradición, se está dando cuenta que aquí tenemos alma como un berraco, ¿cierto? Y que protegiendo esto podemos potenciarnos para subsistir sin sacrificar nuestro territorio, que es oportunidades también entre de pronto actividades que son más corrosivas, como más, ¿cómo sería la palabra? Más, más crudas, ¿no? Entonces ahí hablamos del extractivismo, de Ujú. acabar con nuestros recursos, porque pues estamos acabando con una necesidad primaria y en el momento que se acabe, pues ahí quedamos. Definitivamente la provincia de Sogamuxi está llamada a construir su identidad, teniendo en cuenta pues que este aspecto es algo dinámico, no es algo que sea estático y de igual forma como la cultura pues tiene sus aspectos que se van adaptando y se van acomodando a partir de los cambios que propone el tiempo. Y este proceso no se construye solo. Este proceso requiere de esfuerzo, requiere de articulación y también requiere de esos guerreros que día a día han emprendido este trabajo de gestionar la cultura, de ser inquietos, de ser apasionados, tal vez hasta de pronto comprometiendo sus propios recursos, su propio tiempo, hasta sus familias. He llegado a conocer casos de compañeros del sector que se deciden emprender estas luchas y deciden continuar y deciden apostarle a todo el desarrollo cultural, turístico desde sus comunidades, más que todo desde una visión altruista, de una visión desinteresada del valor que ven en la construcción de identidad como el soporte para poder emprender sus procesos y poder sostener esas tradiciones, esos oficios tradicionales para poder entregar el legado y que no se pierda todo este bagaje cultural. Carlos, a partir de esta experiencia, ¿qué podemos hablar de esos personajes? ¿Cuál fue como que el que le tuvo más impacto en su merced, como que el que le dejó más aprendizajes? Uy, definitivamente Don Oscar. Don Oscar Ladino de Mogui, porque, a ver, él
a priori no se ve como una persona académica. Para nada. Resulta ser que es todo un académico, pero con todas las mayúsculas. Entonces, como mucha sapiencia, muchísimos datos, casi que con una precisión así de historiador, ¿no? Tremenda memoria y tal vez él no ha tenido formación en investigación, le preguntamos por eso precisamente y no, es completamente su curiosidad y él quiere escribir un libro, está como que interesado en eso, pero no tiene tiempo porque él es carpintero, ¿no? Y también pues tiene su finca y se dedica a cultivar y uno se pregunta en qué momento tiene tiempo don Oscar para hacer todas esas investigaciones y todos esos datos tan curiosos que tiene, pero pues también él ha investigado mucho en los archivos del municipio. Y aparte no solo eso, sino también se dedica en Semana Santa y en diciembre con a la representación tradicional, ¿no? Todo un personaje. Yo, tanto él como Maruja, pues a Maruja sí teníamos, ya la distinguía y pues también sé como que ella se informa mucho sobre los temas que trata. Pero me sorprendió que sí, digamos como que el conocimiento ya es muy académico. No sé si de pronto sea un común, pero sí me pareció gente demasiado formada. Digamos, a diferencia de Nopsa, que Wilson lo veo más como una persona pues ha tenido la oportunidad de meterse y como todo el bagaje que le ha dado eso, eh, que también pues brinda un conocimiento, pero sí, digamos como que mi lectura general de los personajes que entrevistamos son personas que primero tienen la curiosidad, el interés de mantener, rescatar, promover eh, un saber específico, una tradición en específico. Y segundo, pues que es gente demasiado informada, con mucha cancha y ahí sí, con todas las mayúsculas que merece el reconocimiento de gestor o cultor. Muchas veces por la ausencia de un título, no estoy diciendo que ninguno tenga título, sino que por el ejemplo concreto de Don Oscar, uno pensaría que la gente no tiene esa sabiduría, o es lo que tradicionalmente a uno lo hacen creer, ¿no? Si tú no tienes título no vales, pero precisamente en esa búsqueda de identidad es resaltar que esos saberes, esa curiosidad que a uno le genera naturalmente alguna cosa, tiene una validez y siento que también ahí falta un reconocimiento a ese tipo de conocimiento, un reconocimiento a ese tipo de conocimiento. ¿Qué otro personaje me llamó mucho la atención? Definitivamente también, creo que en todos me he encontrado con personas sumamente curiosas. Don Oscar por ese saber que tienes, que es una enciclopedia. O sea, si alguna vez van a Monguí, hablen con Don Oscar. Búsquenlo. Sí, búsquenlo, Oscar Ladino, él está ahí al lado del parque. Tremendo, tremendo personaje. Y me llamó mucho también la atención Don Saúl en Nopsa, porque a diferencia, por ejemplo, de Don Oscar, él es un señor muy centrado en su oficio. ¿Cierto? Sí, con toda la vida dedicado. Ajá, entonces como esa pasión y ese tipo de cosas, es un señor que se centra en su oficio. Digamos como que no es muy comunicativo, por contrario me pareció como una persona un poquito como muy seca para brindar ese tipo de información, pero es un señor que se centra en su oficio y también me parece muy valioso eso, el hecho de que también es muy amable, se centra, si usted quiere conocer sobre el proceso de fabricación de campanas, él no tiene ningún problema en explicárselo. Y me parece también que hacen como su contraste, el hecho de que todo el mundo lo menciona, él tiene su reconocimiento, le están haciendo, digamos, como el homenaje a la familia al lado. Entonces, me alegra mucho saber que entre los mismos personajes que trabajan por la cultura está existiendo ese reconocimiento de los otros que han tenido sus luchas y sus afrentas. Hay una preocupación con la campana en Nopsa, ¿no? Porque nos comentaban muchos que la tradición como que está de cierta forma, la tradición de fabricar las campanas en este método completamente tradicional, casi que artesanal, muy recursivo, que llegó pues en épocas de hispánicas de la colonia y que hasta ahora persiste y que es uno de los pocos que se hace en Colombia porque nos comentaban, Saúl, que vienen a visitar universidades a conocer este proceso. Acá la Universidad Nacional nos dijo que había estado hace poco en visita con él para conocer el proceso, pero entonces de los hijos ya pocos como que han emprendido esa labor de continuar con el legado de fabricación de las campanas de este método, ¿no? Entonces ahí sí está y nos manifestaron
como lo digo, varias oportunidades sobre quién va a preservar esta tradición, sobre cómo transmitirla, porque ese oficio que ha pasado de familia en familia, ¿no? Es el legado que se ha transmitido a sus hijos, pero no hay otro mecanismo para transmitir esa información. Tal vez como que se ha intentado y está la voluntad de poder transmitirlo, pero tal vez está la preocupación, nuevamente lo digo, de que el legado de las campanas en Apsa pues muera con esta familia. Sí, sobre todo porque ha sido un oficio muy familiar, ¿no? En Muguí también nos comentaba de la talla en piedra, de la carpintería, que sí han sido, digamos, como cositas que van de generación en generación. Y todos han manifestado eso que es la preocupación de del legar intergeneracional, ¿no? ¿A quién le entrego yo, joven, que tome esa batuta? Ahí hay un problema que también yo creo que trasciende no solamente las personas que lo hacen, sino de pronto a nivel administrativo, a nivel público y a nivel comunitario de cómo buscamos ese diálogo, cómo lo generamos. Ahorita pues digamos, gracias al museo de pronto se generen algunas dinámicas de conocer, de ir, de pronto se abran espacios de talleres porque pues no es como que sea una casta así, genuinamente como que una otra persona no lo pueda Hacerse. hacer, sino pues que ellos ya tienen ahí la infraestructura y pues familiarmente sí se da más la facilidad. Eh, También vemos como que ahí nos mencionaron como muy secundariamente algunos personajes la talla en piedra, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las manifestaciones que se está ahí como... Como perdiendo. De hecho, solamente encontramos como un lugar donde todavía se hacía batalla en piedra ahí en Nopsa. Y también recuerda que nos comentaron sobre también la forja y todas las, ¿qué? Los muebles rústicos. También como que eso pasó un poquito. No sé hasta qué punto esta labor de los muebles rústicos haya sido como completamente de Nopsa, pero pues es un arte de oficio que también como desaparece por falta como ese mercado de circulación y tal vez de esa transmisión de saberes. Le iba a comentar el caso de Isa al respecto en la transmisión de saberes. Isa curiosamente sí ha tenido como una proyección muy interesante en transmitir esos saberes. A Ruth, que fue una de nuestras entrevistadas, contó un poco cómo desde su abuelo, de su padre, se ha transmitido como esa labor de la tejeduría, de la hilandería también, y cómo toda la región ha estado como que enfocada en esa labor y también pues la ha transmitido a las nuevas generaciones que tal vez la retoman con otro interés. Y también como que estaba algo parecido en Nopsa con la ruana. La retoman para darle como nuevo valor creativo en algunas cosas, porque pues en ISA ya se empiezan a tejer nuevas prendas, con nuevos patrones, con nuevos diseños, con nuevas tendencias, gracias un poco a la publicidad que llegó sobre la ruana que estuvo portando este actor famoso Jason Momoa, y que pone los ojos de los más jóvenes para decir como que hey, aquí hay un valor interesante que podemos como que apropiar, reconstruir. Diego en Obsa también nos enseñaba cómo a través pues, de buscar esa idea de emprendimiento, pues también crea una idea de nuevos diseños y nuevos conceptos a través de la fabricación de la ruana. Entonces es posible, hay falta de voluntad y un poquito pues está combinado un poco la familia para entregar el legado generacional, también el Estado local para poder como que abrir esos espacios. Ahí viene la importancia de crear escuelas de artes y oficios, que debería ser como una proyección muy importante para poder posicionar todas estas labores en la provincia de Sogamoxi. Ahí sí podríamos de pronto, nos queda la tarea de gestionar con la gobernación de Boyacá, a ver de qué forma podemos, tal vez puede ser un sueño contar con la Escuela de Artes y Oficios Provincial de Sogamoxi, que puedan converger esos oficios, porque aquí esta primera temporada que llevamos visitada, pues tenemos unas características similares, ¿no? O sea, la tejeduría, la lana, es como una constante en todos estos municipios. Obviamente la agricultura, eso siempre está en toda nuestra provincia, pero hay algunos de nicho, ¿no? Pues como Nopsa con las campanas, pero lo de la piedra sí lo vimos en varios lugares, ¿cierto? Sí, también digamos que obviamente digamos es más fácil que persista un oficio en cuanto a más cotidiano sea, ¿no? O sea, es más fácil que uno necesite una prenda que necesite algo tallado en piedra Sí. o necesite una campana. Que eso es como muy puntual. Ahí viene la dinámica porque pues Santander, Barichara, pues ha logrado aprovechar ese potencial y es muy reconocido. La gente va ya por su por su pila para su jardín, van por su lavamanos y otro tipo de cosas que se pueden comercializar. Y ahí está un punto importante, saber vender y comercializar.
porque en Boyacá somos muy buenos fabricando y haciendo las cosas, pero lastimosamente vendiendo no. Ese puede ser un talón de Aquiles para poder proyectar este tipo de Y cosas. eso me pareció muy interesante de Isa, ¿no? Que la profesora nos mencionaba que no solamente se está tratando de recuperar, de pasar ese saber de generación a generación, sino que también se está haciendo un ejercicio responsable dentro del mismo municipio de, oiga, yo, si usted me vende la lana, no, porque es mi amigo, no le voy a cobrar más barato, sino al contrario, le voy a dar el valor que es, al valor que se merece para que yo después pueda sacar este valor, este producto también con un valor agregado, no solamente en el precio, sino del saber que es de economía responsable. Eso me pareció un ejercicio, que me parece que es un ejercicio que es muy importante. No está como, también pues lógicamente la economía está difícil para todo el mundo, pero también me parece que es muy importante dar ese valor, ¿no?, económico a todo lo que cuesta mantener un oficio, ¿cierto? También vemos que por los mercados extranjeros, nos lo decían en OPSA, eh, competir con el mercado extranjero es difícil. Con los precios más que todo y los Ujú. procesos, ¿no? Porque obviamente, pues obviamente está la industria como tal y más que los productos importados que vienen de otras regiones donde pues se explota el trabajo para poder bajar estos costos, pues llegan aquí muy baratos. Me acordé de la historia de que hasta Valledupar y todas esas cosas llegaban sombreros volteados que traían de China. Sí. Entonces, y obviamente muchos baratos, pero entonces ahí viene completamente bueno, lo que nos pasa en NAPSA también, que pues que muchos de las ruanas no son fabricadas en NAPSA y no son fabricadas con lana de oveja, sino son productos industriales. Pero entonces como que tal vez por vender un poquito más, entonces como que se permite ese tipo de cosas, pero la idea es que pues como que preservar nuestras labores tradicionales, ¿no? Nuestros artes y Sí. oficios, y obviamente son más costosas, porque nos decía Ruth también que en ese valor distintivo, pues tiene cada puntada, cada prenda, cada pasada del telar, pues tiene una intención y ahí está entregando vida. O sea, ahí la vida del artesano que está trabajándola, hasta esos pequeños defecticos tienen algo que decir, así como la falla persa en las alfombras, para poder como plasmar todo eso que el artesano está incluyendo en cada prenda. Y casi que cada prenda y cada trabajo es único. Y claro, y es que volvemos a algo que mencionábamos la charla con la profesora Inisa, y es que esto antes era muy común porque era el estilo de vida, pero ahora que tenemos muchas más alternativas y a veces alternativas más baratas, también hay que ver la calidad y tal. mm, Todo aquel que está practicando un oficio, un arte, casi que se está volviendo en alguien que va contra la corriente de lo que nos destina a la globalización, ¿no? Entonces, claro, hacer algo en piedra requiere una experticia, un tiempo, un material, ¿cierto? Que pues ahora, digamos, la economía y el mismo mercado nos dice, no, pues fabrícalo con algo más barato, más fácil, en 3D, con plástico, qué sé yo. Lo mismo con las lanas, lo mismo con las campanas. Ya hay unos procesos que son sumamente eficaces y efectivos, pero digamos como que ahí estaría como el cambio cultural que de pronto nosotros los cultores y los artistas le estamos apostando. Y es un cambio hacia, oiga, apostémosle por esto porque vale mucho la pena, no solamente por la calidad que normalmente suele ser muy, 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 muy buena, sino también por nos están entregando un pedacito de una cosmovisión, ¿cierto? Que eso también muchas veces no se valora. Sí, tal vez nuestros artistas, nuestros artesanos, nuestro sector cultural estamos haciendo resistencia, la verdad, por mantener, no por estar pegados al pasado y la nostalgia, sino es también por lo que su merced decía, ese valor de lo artesanal, de lo hecho a mano. No es lo mismo y no se puede comparar completamente estos productos que son hechos en nuestra provincia de Sugamuxi y que pues tienen como todo su proceso de fabricación aquí en el territorio, como ese legado cultural que tienen, como todas esas técnicas que están plasmando ahí, esas puntadas, esas tramas, todas esas características, pues que obviamente pues son de acá, y no netamente porque algunos pues, oficios vienen desde la colonización, ¿no? Y sí vimos muy marcado eso, ¿no? La herencia de todos los artes y oficios que llegaron con los españoles y que se quedaron acá y que se han traducido y que han tenido pues como esa partecita que le ha entregado el boyacense a todas esas tradiciones. Y pues
tratar de competir con un producto completamente industrial que se fabrica en masa de cientos por minuto para algo, una prenda o un artículo que toma semanas y hasta meses para crearlo es muy diferente. Y ahí está precisamente el valor. Y precisamente por eso es que no queremos que se nos pierdan esas tradiciones y oficios, porque son productos únicos, son piezas que tienen como ese, ese bagaje cultural, histórico y familiar en cada uno de los artículos que tal vez tenemos que ir posicionando. Es una apuesta que tenemos que ir haciendo y que se suma junto a una proyección más organizada para uno, salvaguardar nuestros bienes culturales, patrimoniales, porque algunos se han visto afectados. En cada uno de los municipios encontramos como manifestaciones, encontramos edificaciones, encontramos afectaciones al patrimonio cultural, entonces como que hay un primer paso para emprenderlo, ¿cierto? Dos, el transmitir ese legado generacional a las nuevas generaciones para preservar las tradiciones, las artes y los oficios también, para poderlos preservar y también aprovecharlo como una fuente de desarrollo económico. Y ahí estaría el último punto, que sería esa parte de promoción y desarrollo turístico, ¿no? Porque no es lo mismo tener un bien de interés cultural que ya tener un producto turístico, que ya es desarrollarlo y crearlo muy bien. Pero también el turismo hasta cierto punto, ¿no? Lo hablamos en Tibasosa sobre de qué forma esa apertura al turismo también ha desplazado a los habitantes tradicionales de los municipios, ¿no? Entonces, como que hay que tener mucho cuidado con esa parte de hasta qué punto llevamos el turismo, porque pues Villa Leyva es uno de los municipios más reconocidos de Boyacá, pero en Villa Leyva ya no habitan la gente de Villa Leyva, ya la mayoría son extranjeros, y vemos que a muchas partes de la provincia de Gómez están llegando extranjeros, como su merced lo comentaba. Esa particularidad de Boyacá y de la provincia para hacer paso y para recibir, pues también puede ser de pronto un riesgo para nuestra propia población, para nuestras costumbres. Y pues si bien estamos en un intercambio cultural y en esa como que simbiosis que estamos aprendiendo y reconociendo, pues también no hay que poner en peligro nuestras tradiciones y los valores, y que los estamos viendo cada día, ¿no? Poco a poco la nueva apertura de la información en el Internet nos está saturando de muchas culturas desde el enfoque comercial, y eso también nos ayuda a olvidar lo que somos. Y tal vez, como que siempre lo digo, una opinión personal, tal vez los colombianos ya dejamos de ser colombianos y queremos ser mexicanos, curiosamente, porque la fuerte que es la cultura mexicana ha llegado a permear completamente la cultura colombiana. Bueno, algunas partes de la cultura colombiana, entendiendo la diversidad de Colombia, ¿no? Pero entonces lo que no hace falta apropiar y construir en Boyacá. Se habla de pronto como que de que están cansados un poco sobre la visión del campesino y ese tipo de cosas, pero es que es lo que somos, vuelvo y repito, y hay que preservarla y tener que proyectarla, porque si no vamos a ser presa fácil para que lleguen otras culturas y este tipo de cosas y nos desplacen. Y precisamente también, si se habla tanto es porque, insisto, estaba la necesidad. Si hay mucha gente hablando de algo es porque estaba la necesidad. Entonces, si fueran 2, 3 que están ahí de canciones, uno dice, bueno, puede que tenga. ¿Te entiendes? O sea, no somos 2, 3, somos miles de personas que estamos hablando sobre el mismo tema y está la necesidad. Y el mismo tema visto desde diferentes aristas, ¿no? Desde el conflicto, desde el género, desde los artes y los oficios, desde los saberes populares, desde los legados, desde el patrimonio, desde la música, desde el cine. Hay muchas miradas puestas y están ahí todas porque existe la necesidad. Y si existe la necesidad, entonces es porque haya habido un problema también al solucionar. A mí me cuesta mucho también como admitir que uno se ha vuelto como medio contracultural, medio contra la corriente, porque uno persiste mediante lo que uno hace, o se resiste más bien, ¿no? Como a toda esa ola de ¿cómo se llamaría eso? De la inmediatez, ¿cierto? Insisto que los artes, los oficios a uno lo obligan a estar presentes, y estar presente no es una tarea tan fácil hoy en día. Yo, que soy profe, lucho con mis estudiantes por atención. Soy un mendigo de la atención, un migajero de la atención. Algo así, sí. Sí, pues como soy migajero de la atención, pues tengo que buscar estrategias para capturar la atención de los chicos. No, y pasa con todo el mundo, la atención hoy en día es muy dispersa. Ya toda esa dopamina que nos meten cada segundo, pues nos obliga a que el cerebro tiene que estar conectado con algo. Entonces ya un minutico de aburrirse, se desconectó.
claro. Y en eso, pues, pensando también en el para dónde vamos, nosotros como provincia, como municipios, como región, siento que hay un muy buen precedente, ¿cierto? Siento que hay municipios que han logrado ya labrarse un camino y que eso empuja también a los otros a decir como, oiga, hagamos de esa vaina un objetivo económico, porque finalmente pues la economía muchas veces es lo que mueve el resto de cosas, pero hagámoslo también valorando lo que tenemos, no dejando que nos permeemos de otro tipo de cosas y ahí se va abriendo cada vez más ese rinconcito para lo tradicional y ese rinconcito también para hacer un turismo responsable con nuestra identidad, que muchas veces es el miedo, ¿no? Hay municipios que también, digamos, se ven obligados por la misma economía a o sobrevivimos o aquí no sabemos qué hacemos. Y siento que afortunadamente la provincia tiene una ubicación tan privilegiada en ese sentido, Demasiado. ¿cierto? Que puede permitirse decir, vamos a proteger lo nuestro y aún así tener todo un potencial turístico. Entonces, me parece que hay un muy buen precedente, me parece que hay muy buena gente haciendo muy buenas cosas por los municipios. Ojalá que se diera así en todos. Cuando nos enfrentemos a los municipios que aún no hemos visitado, pues tendremos una segunda charla evaluando a ver cómo nos fue. ¿Cómo es esta diferencia, no? Porque aquí los municipios más cercanos a Sogamoso, tal vez por ser la capital de la provincia, tienen como cierta cercanía con sus procesos, ¿no? Y pues obviamente grande desarrollo, ¿no? O sea, Nopsa y Tibasusa, que son los más cercanos a Sogamoso, pues obviamente sí tienen mucha dinámica. Monguí un poquito no tanto, pero sí está como en esa sintonía. Pero sí, habría que ver los restos de municipios que tal vez no puedan tener una visión tan turística, pero sí me imagino que tienen un valor cultural muy grande para preservar. Dentro de la identidad, claro. También cuando hablemos de Sogamoso hay un tema, hay harta tela que cortar. Ahí está, se lo estamos guardando Porque, para... digamos, como, claro, por ser capital, por ser quien más número de habitantes tiene, la diversidad, también sus particularidades, ahí habrá mucho tema de cómo hemos enfrentado ese tema de la identidad, que hay un debate interno y nosotros como sogamoseños lo sabemos. Pero lo que es a nivel de provincia, siento que, englobándolo un poquito más, estamos buscando nuevas alternativas económicas, porque lo que de pronto se ha instaurado hasta el momento, ya como que de pronto está ahí, no digo como que vaya a dejar de dar de un momento a otro, no, sino que también el número de población crece, los puestos siguen siendo pues los mismos y hay que buscar esas alternativas. Y estamos viendo que en el turismo, en lo cultural, en la identidad, se están formando unos nichos de trabajo que permiten agrandar las oportunidades de trabajo para las personas, que finalmente, digamos, como un poquito de eso se trata, ¿no? De que todos tengamos acceso a unas oportunidades y que todas las oportunidades sean igualmente dignas. Bien, pues esa es la finalidad un poco de esta propuesta comunicativa, que nace no tanto como un producto para llenar los medios de comunicación o estos espacios virtuales, sino nace como una apuesta para establecer canales de comunicación e interacción. Este espacio es un espacio en construcción, como ya los hemos dicho en otras veces, no pretendemos como que dar una visión completa de los municipios, todo lo contrario, es un primer paso para empezar a descubrir todo eso que se encuentra en cada municipio, para seguirnos sorprendiendo y seguir alimentando esas historias, esos relatos, esos bienes culturales, esas tradiciones, esas manifestaciones que poco a poco iremos mostrando. Muchos de lo que nos ha quedado en estos capítulos, pues los iremos pasando, creando, produciendo e investigando más para generar más esos contenidos para que todos vayamos descubriendo qué es Sugamuxi, cuál es ese potencial y que empiece primero desde casa. La idea de esta propuesta es primero empezar desde casa, reconociéndonos, valorándonos, viendo todo ese potencial para preservarlo, para cuidarlo, para conservarlo, para después sí poder proyectarlo como una apuesta turística más consciente, más sostenible. Y comunitaria también. Comunitaria completamente, con menos impacto. Entonces, como la idea es fortalecer esa visión de desarrollo territorial, de que nace, que es algo más endógeno, más desde su comunidad, desde su nicho primero que todo, preservando su espacio, lo que somos, la identidad, para después sí abrirse a la región, a la nación, al país. Y ese espacio, como les comento,
Con Carlos seguiremos trabajando, visitando más municipios de la provincia de Sogamuxi, buscando más apuestas comunicativas, más espacios. Si ustedes tienen algunas historias por contarnos, algunos de los municipios de la provincia, los 13 municipios que quiera que visitemos, que empecemos a hacer ese trabajo, pues bienvenidos sean, estamos abiertos a todo este proceso. Esta primera temporada se hace gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio con la convocatoria de territorios culturales que nos ha permitido precisamente financiar esta primera fase, que la hemos dedicado es completamente a eso, a fortalecernos para hacer más, para tener más capacidad técnica, operativa, administrativa, para poder llegar y seguir creciendo con esta propuesta. Han habido dificultades, falencias, tropiezos, pero pues es propio de empezar un proceso y en ese camino vamos para poder llegar y seguir alimentando esto. Lo que le digo, no está orientado a ser simplemente un producto audiovisual, sino es un espacio para compartir, un espacio para comunicar y para reconocernos más que todo. Yo quisiera agregar que también dentro de lo que se ve, me parece muy chévere el proyecto que también se ven las falencias, las carencias, los obstáculos y también cómo la gente los sortea. Siento que de esta primera temporada lo que más me queda como de recuerdo grato es también el acercamiento a la gente, ¿cierto? Que la gente también está muy abierta a este tipo de proyectos porque también hacen falta, este proyecto también tiene necesidad y eso me gusta. Quería preguntarte como dentro de este primer recorrido, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gustó del primer recorrido? Uy, siempre me ha gustado viajar, creo que es como que las proyecciones que uno tiene de conocer culturas y descubrirlas, y siempre uno está pensando, no, México, Oriente, otros países, Latinoamérica, por todo su cono sur, pero en nuestro territorio tenemos cosas brutales para descubrir y para conocer y una historia que se conecta con muchos puntos, con muchas vertientes y no deja sorprender. Entonces como que lo que más me ha gustado es sorprenderme completamente. De solamente estos 4 municipios hemos encontrado un universo completo. Entonces toda la provincia no me imagino todo lo que tenga para ofrecer. ¿Y cuál ha sido o cuál fue tu lugar favorito a visitar? Por su historia y por su arquitectura, Monguí es un municipio muy enigmático, como que tiene eso frío, lo hace como misterioso. Y entonces sé que dentro de cada muro, cada cosa, hay una historia detrás de todas esas construcciones, esos personajes también que se encuentran en el Monguí. Entonces me parece muy apasionante e inquietante Monguí. A mí me gustó mucho el Parque de la Campana. Yo sé que no se ha inaugurado, pero aún sin la inauguración, me encantó, me fascinó el lugar. O sea, siento que es un lugar donde usted puede tranquilamente ir a tomarse una tarde tranquilita ya, porque la vereda es muy bonita. Y también a futuro una recomendación, un lugar que recomiendes ahora también para la gente que nos escucha ya para despedirnos. El lugar para recomendar, uno que nos sorprendió gratamente fue el Hostal de Maruja. O sea, wow, esa es conectarse con la naturaleza, aislarse un poquito de toda esta saturación del urbano, y eso que Sogamoso es, aquí la provincia es calmada, ¿no? Pero entonces ahí también llegan muchos extranjeros a precisamente eso, a aislarse de toda esa tensión de la ciudad y a encontrarse más con la naturaleza y con la calma y con la pasividad que da el hostal que tiene Maruja y Monguí. Sí, definitivamente, obviamente hay todos los sitios que se mencionan y también las festividades que se mencionan durante el proyecto son supremamente recomendadas porque son muy interesantes. Pero también de buenas a primeras yo creo que 2 que tienen relación y es el convento en Monguí y el Museo de Arte Religioso en Tibasosa. Espectacular. Tienen obras que datan, ¿cierto?, de mucho tiempo y también es como una mirada, un repaso a también cómo nos fuimos construyendo de otra manera a partir de lo religioso. No porque sea creyente ni nada, sino porque me parece que de verdad socialmente es una mirada hacia cómo fue nuestro proceso también aquí en la provincia y también desde ahí cómo partir. Me parece que es una mirada muy interesante, los pueden visitar, muy recomendados. A las personas que nos escuchan creo que ya no nos queda decir sino que muchas gracias por atendernos en esta primera temporada. Pueden seguirnos en redes sociales, aparecemos como Sogamuxi Legado Ancestral y esperamos que disfruten de todo el contenido que ya tenemos, que tenemos ahí listo en la maleta para ir sacando de a pocos las crónicas, los datos interesantes, los datos relevantes, los personajes, que este es un proyecto que queremos que no sea narrado por nosotros, sino que al contrario, sea narrado por las personas que habitan los territorios.
Entonces los esperamos por ahí en esos espacios. También agradecimientos a Utimbre Radio, quien ha sido también un amigo, un aliado en este proceso de comunicar la región. Y pues nada, nos estamos oyendo o viendo en una próxima oportunidad.